¿Qué harías si cada movimiento que haces puede desencadenar la ira de una de las potencias más grandes del mundo? Taiwán no tiene espacio para el error, atrapada entre la supervivencia y la amenaza constante de China. Con cada segundo que pasa, la isla refuerza sus defensas, consciente de que una simple chispa puede encender una guerra sin precedentes. Desde maniobras militares hasta su vital rol en la economía global, todo se convierte en un juego de vida o muerte. Este es el recorrido por las estrategias y las cartas que Taiwán juega para mantenerse en pie. Número 1. La amenaza constante de China sobre Taiwán. Imagina vivir en una isla cuyo destino está constantemente bajo la sombra de una de las potencias más grandes del mundo. Taiwán se encuentra en esa exacta posición, siempre alerta, siempre en guardia. China, una nación con más de 1.400 millones de habitantes y un ejército colosal, observa cada movimiento de la pequeña isla con la intención de recuperarla. Aunque Taiwán opera como un país independiente, con su propio gobierno democrático y una economía avanzada, el régimen de Pekín nunca ha renunciado a su objetivo de reunificación y no está dispuesto a tolerar ningún paso hacia la independencia formal. Para China, Taiwán sigue siendo una provincia rebelde que debe ser recuperada, por la fuerza si es necesario. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? La tensión entre ambos países ha existido desde 1949, cuando el gobierno de la República de China se refugió en Taiwán tras ser derrotado por las fuerzas comunistas de Mao Zedong en la Guerra Civil China. Desde entonces, Taiwán ha funcionado de facto como un país independiente, aunque solo unos pocos países lo reconocen oficialmente como tal. La gran mayoría del mundo, incluidos aliados clave como Estados Unidos, no reconocen formalmente a Taiwán para no desafiar la política de una sola China de Pekín. Sin embargo, esto no ha impedido que Taiwán mantenga una economía próspera y un sistema político democrático, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y autonomía. El problema es que, para Pekín, la paciencia se está agotando. Durante años, China mantuvo la esperanza de que Taiwán eventualmente se reunificara pacíficamente con el continente. Sin embargo, la realidad es que las generaciones más jóvenes en Taiwán no se sienten culturalmente vinculadas a China. Para ellos, la identidad taiwanesa es distinta, y la posibilidad de una reunificación parece remota e indeseable. Esta creciente desconexión entre ambas partes ha tensado aún más las relaciones. Pekín ha advertido repetidamente que cualquier declaración formal de independencia por parte de Taiwán sería vista como un casus belli, una justificación para la guerra. Y en los últimos años, la retórica y las acciones militares de China han dejado claro que no se trata de una amenaza vacía. En respuesta, Taiwán ha estado reforzando su defensa militar, aunque su situación es delicada. Mientras que China tiene uno de los ejércitos más grandes y modernizados del mundo, con más de 2 millones de soldados, la fuerza militar de Taiwán es mucho más pequeña, con unos 200.000 efectivos. Ante esta desventaja, la isla ha adoptado una estrategia de defensa asimétrica, conocida como la estrategia del puercoespín, que busca hacer que cualquier invasión china sea extremadamente costosa y difícil. Taiwán ha fortalecido sus costas con defensas antibuques y ha invertido en tecnología avanzada, como misiles móviles y drones, para repeler cualquier intento de invasión. Pero la amenaza de China no es solo militar, también es diplomática y económica. Pekín ha utilizado su influencia en el escenario global para aislar a Taiwán, limitando sus relaciones diplomáticas y comerciales con otros países. A pesar de esto, Taiwán ha logrado mantener relaciones no oficiales con muchas naciones, incluida una relación clave con Estados Unidos. Washington ha prometido apoyar a Taiwán, aunque su política hacia la isla es ambigua. La Ley de Relaciones con Taiwán de 1979 obliga a Estados Unidos a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse, pero no garantiza una intervención militar directa en caso de una invasión china. Los ejercicios militares chinos en torno a Taiwán
han sido cada vez más frecuentes e intimidantes. China ha realizado simulacros de invasión y ha enviado aviones militares a cruzar la línea media del estrecho de Taiwán, que tradicionalmente ha servido como una zona de amortiguación no oficial entre ambos territorios. Estas incursiones son una clara señal de las intenciones de Pekín. Están listos para actuar si es necesario. A pesar de esto, Taiwán no ha retrocedido. Sigue adelante con su fortalecimiento militar, consciente de que cada día que pasa bajo la amenaza constante de China es un día más de supervivencia. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo podrá Taiwán mantener esta posición? Las tensiones están al máximo, y un mal cálculo por parte de cualquiera de las partes podría desencadenar un conflicto de escala monumental. China no oculta su deseo de reunificación, y con un liderazgo cada vez más autoritario bajo Xi Jinping, muchos temen que la ventana de oportunidad para una solución pacífica se esté cerrando rápidamente. Para Taiwán, cada acción, cada paso diplomático y cada maniobra militar es una cuestión de vida o muerte. Saben que no pueden igualar el poderío de China, pero están decididos a defender su libertad, cueste lo que cueste. Taiwán sigue siendo una de las democracias más vibrantes de Asia y un centro tecnológico clave en la economía global. Sin embargo, su destino pende de un hilo, con un enemigo que no deja de observar desde el otro lado del estrecho. La amenaza de una invasión china es más real que nunca, y Taiwán sabe que no puede bajar la guardia ni por un segundo. ¿Será la isla capaz de resistir o cederá ante la presión de un gigante que no acepta un no por respuesta? Solo el tiempo lo dirá. Número 2. La presa de las Tres Gargantas. La presa de las Tres Gargantas no es solo una maravilla de la ingeniería moderna. Es el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo, una estructura que China presenta con orgullo como símbolo de su capacidad tecnológica. Pero también es un talón de Aquiles en su defensa militar. Esta colosal estructura se extiende a lo largo del río Yangtze, mide más de 2 kilómetros de longitud y tiene la capacidad de contener más de 40.000 millones de metros cúbicos de agua. Controla el flujo de uno de los ríos más importantes de Asia y proporciona energía a más de 20 millones de personas. Sin embargo, en un escenario de guerra con Taiwán, esta presa se convierte en uno de los objetivos más tentadores y vulnerables. Taiwán, consciente de la superioridad militar de China, ha considerado la destrucción de la presa como una carta estratégica en caso de conflicto. Aunque no posee armas nucleares, la destrucción de la presa de las Tres Gargantas podría causar una devastación equivalente o incluso mayor que la de un ataque nuclear. Si los misiles taiwaneses impactaran en la estructura de hormigón de la presa, liberaría una cantidad descomunal de agua, creando una ola gigantesca que arrasaría todo a su paso. Ciudades como Wuhan, Nanjing y Shanghái, con una población combinada de decenas de millones de personas, serían devastadas por las inundaciones. La infraestructura industrial, las fábricas y los centros económicos vitales de China quedarían sumergidos bajo metros de agua, lo que colapsaría la economía de la nación de manera inmediata y prolongada. El impacto humano sería incalculable. Se estima que hasta 400 millones de personas podrían verse afectadas directa o indirectamente por la destrucción de la presa. Las muertes no serían solo causadas por la inundación inicial, sino también por la interrupción masiva de los servicios básicos, la escasez de alimentos y agua potable, y el colapso de las infraestructuras de transporte y comunicación. Los campos de arroz y otras áreas agrícolas clave quedarían destruidas, lo que podría provocar una crisis alimentaria a gran escala. En un país tan densamente poblado como China, la magnitud del desastre sería incomparable con cualquier otra tragedia moderna. Este ataque, sin embargo, no es simplemente una opción militar más para Taiwán. Su naturaleza lo convierte en una jugada extremadamente peligrosa, tanto a nivel estratégico como político. Destruir la presa de las Tres Gargantas no solo causaría una catástrofe humana, sino que también llevaría a Taiwán al borde del aislamiento internacional. La comunidad global condenaría el uso de la fuerza contra una infraestructura civil tan importante
y Taiwán se arriesgaría a perder el apoyo de aliados clave como Estados Unidos y Japón. Además, un ataque de esta magnitud violaría las leyes internacionales de la guerra, que prohíben los ataques a infraestructuras civiles que no son directamente utilizadas para fines militares. La represalia de China sería devastadora. Pekín ha dejado claro en múltiples ocasiones que cualquier ataque contra la presa de las Tres Gargantas sería visto como una agresión máxima y que respondería con la fuerza total de su arsenal militar, incluidas las armas nucleares. Esto significaría que en cuestión de minutos, Taiwán podría ser bombardeada con ojivas nucleares que convertirían sus principales ciudades en escombros. La pequeña isla, con su densidad de población, sería arrasada rápidamente y la guerra escalaría a niveles de destrucción que ningún bando podría prever. Sin embargo, los riesgos no se limitan solo a lo inmediato. Si la presa fuera destruida, los efectos ambientales serían catastróficos y duraderos. El río Yangtze, uno de los más importantes de China, vería alterado su curso natural, lo que afectaría a los ecosistemas durante generaciones. Las tierras agrícolas quedarían inutilizables durante años debido a la sedimentación y la contaminación de las aguas. Las áreas industriales, sumergidas bajo el agua, liberarían productos químicos y desechos tóxicos al medio ambiente, contaminando el agua potable y el suelo, lo que afectaría la salud de millones de personas durante décadas. La presa de las Tres Gargantas también tiene un valor simbólico para China. Fue construida no solo como una respuesta a las necesidades energéticas del país, sino también como un monumento a la ambición y el poderío tecnológico de la nación. Para Pekín, la presa es un símbolo de su capacidad para dominar la naturaleza y gestionar los recursos de su vasto territorio. Un ataque a esta estructura sería, por tanto, un ataque directo al orgullo y la soberanía de China. Desde el momento en que la presa comenzó a construirse en la década de los 90, ha sido un punto focal de orgullo nacional, pero también de preocupación. Desde un principio, los críticos del proyecto advirtieron sobre los riesgos inherentes de concentrar tanta infraestructura vital en un solo lugar. Taiwán ha considerado estas variables durante mucho tiempo. La destrucción de la presa de las Tres Gargantas es una carta que no se juega a la ligera. Es, en esencia, la última línea de defensa, una medida extrema que solo se utilizaría si todas las demás opciones de disuasión han fallado. En este sentido, el plan de atacar la presa no se trata solo de infligir daño a China, sino de cambiar el equilibrio de poder en un conflicto que, de otro modo, podría parecer una batalla perdida para Taiwán. Sin embargo, la cuestión sigue siendo si alguna vez Taiwán se atrevería a usar esta táctica, sabiendo que podría desatar un apocalipsis en ambos lados del estrecho. Al final, la presa de las Tres Gargantas es tanto una fortaleza como una debilidad para China. Mientras siga en pie, proporcionará energía y control sobre el río Yangtze, pero también seguirá siendo uno de los puntos más vulnerables de la infraestructura del país. Taiwán, por su parte, mantendrá esta opción en su arsenal estratégico, sabiendo que su simple existencia podría ser suficiente para disuadir a China de lanzar una invasión, pero como toda medida extrema, sus consecuencias serían incalculables. Número 3. El escudo de silicio de Taiwán. Taiwán no solo es un punto de tensión geopolítica, sino también un pilar fundamental de la economía global, gracias a su liderazgo en la producción de microchips avanzados. Esta pequeña isla, con poco más de 23 millones de habitantes, juega un papel descomunal en el suministro mundial de semiconductores, lo que la convierte en una pieza clave en la cadena de suministro tecnológica. Y es que, aunque su superficie es limitada, la influencia de Taiwán en la economía global es gigantesca, gracias a lo que muchos llaman el escudo de silicio. Los microchips son el cerebro detrás de casi todos los dispositivos electrónicos modernos. Teléfonos inteligentes, automóviles, aviones, sistemas de defensa, computadoras e incluso la inteligencia artificial. Sin ellos, el mundo moderno simplemente se detendría.
Taiwán, a través de gigantes tecnológicos como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, produce más del 90% de los chips más avanzados del mundo, lo que la convierte en una pieza esencial de la maquinaria económica global. ¿Qué pasaría si Taiwán dejara de producir microchips? La respuesta es clara: el caos. Este dominio en la producción de semiconductores le otorga a Taiwán un poder estratégico único. Su escudo de silicio no es una defensa militar convencional, pero su impacto es igual de poderoso. Cualquier interrupción en la producción de estos chips podría provocar una crisis económica global, algo que China, Estados Unidos y prácticamente todas las grandes potencias del mundo no pueden permitirse. Esto ha hecho que Taiwán, aunque vulnerable militarmente, tenga un as bajo la manga en forma de microchips. La simple amenaza de que su industria de semiconductores se vea afectada por un conflicto es suficiente para hacer que muchos reconsideren cualquier acción militar en la isla. TSMC, el fabricante de semiconductores más importante de Taiwán, tiene la capacidad de producir chips con tecnología tan avanzada que solo unos pocos países en el mundo pueden competir. Sus chips de 5 nanómetros, por ejemplo, son algunos de los más avanzados del mercado, utilizados en todo, desde smartphones hasta aplicaciones militares. Estos diminutos circuitos son el corazón de la economía tecnológica global y colocan a Taiwán en una posición estratégica que trasciende su tamaño geográfico. Además de la producción de microchips, Taiwán ha sabido mantener su papel en la innovación tecnológica. El gobierno y las empresas locales han invertido enormemente en investigación y desarrollo, asegurando que la isla siga a la vanguardia en la fabricación de semiconductores. Esto ha consolidado aún más su posición como líder en la industria global y ha aumentado la interdependencia económica entre Taiwán y el resto del mundo. Taiwán sabe que su industria de microchips es tanto una bendición como una responsabilidad. Si un conflicto militar estallara, las fábricas de semiconductores serían algunos de los primeros objetivos. Incluso sin un ataque directo, la interrupción de las cadenas de suministro de materiales y equipos necesarios para la producción de microchips podría causar una crisis sin precedentes. Es por eso que Taiwán se ha asegurado de mantener estrechas relaciones diplomáticas con otros países, conscientes de que su seguridad depende no solo de su poder militar, sino también de su importancia económica. Además, China también depende en gran medida de los chips producidos en Taiwán. Aunque ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de su propia industria de semiconductores, China aún no ha logrado alcanzar el nivel de sofisticación que tiene Taiwán. Esto significa que cualquier conflicto que afecte a la producción de chips en Taiwán también afectaría directamente a China, un hecho que actúa como un factor disuasorio en cualquier intento de invadir la isla. Esta interdependencia económica es clave para entender por qué la situación entre Taiwán y China sigue siendo tensa pero controlada. El escudo de silicio de Taiwán es su carta maestra en este complejo juego de poder. Mientras la isla siga produciendo los microchips que el mundo necesita, tendrá un papel crucial en la economía global y por ende en su propia supervivencia. Las potencias mundiales, conscientes de lo que está en juego, tienen más incentivos para proteger a Taiwán y garantizar la estabilidad de su industria tecnológica. En resumen, el escudo de silicio de Taiwán no solo protege su economía, sino también su independencia. Mientras Taiwán siga siendo el líder mundial en la producción de microchips, tendrá un poder económico y estratégico que ni siquiera el gigante militar de China puede ignorar. Número 4. Estrategia militar de Taiwán. La estrategia del puercoespín. La estrategia militar de Taiwán ha sido desarrollada con un enfoque claro: hacer que cualquier invasión china sea extremadamente costosa y difícil, tan difícil que Pekín se lo piense 2 veces antes de lanzar un ataque. A esta estrategia se le conoce como la estrategia del puercoespín. ¿Por qué el puercoespín? Porque,
Al igual que el pequeño animal levanta sus púas cuando se siente amenazado, Taiwán ha diseñado un sistema de defensa que hace que cualquier intento de invasión sea doloroso y peligroso para el atacante. El corazón de la estrategia del puercoespín radica en la defensa asimétrica. Taiwán sabe que no puede igualar el poder militar de China, que cuenta con un ejército masivo, una fuerza aérea moderna y una flota naval impresionante. En lugar de tratar de igualar estos números, Taiwán ha optado por una táctica diferente: hacer que su terreno sea lo más inhóspito posible para cualquier invasor. Las costas de Taiwán, que son el lugar más probable para un desembarco anfibio chino, están fortificadas con defensas antibuque, artillería pesada y sistemas de misiles. Además, las playas taiwanesas no son ideales para un desembarco militar masivo, ya que la geografía de la isla está llena de acantilados y terrenos accidentados. Esto complica aún más cualquier intento de invadir la isla por mar, que sería la mayor operación anfibia desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la estrategia del puercoespín no se basa únicamente en las defensas físicas. Taiwán también ha invertido en tecnologías avanzadas como drones, guerra cibernética y misiles de largo alcance diseñados para golpear a las fuerzas invasoras antes de que puedan llegar a la isla. Estos sistemas de defensa móvil pueden desplegarse rápidamente y ocultarse en las montañas de Taiwán, lo que hace que sea extremadamente difícil para China neutralizarlos. Además, Taiwán ha estado trabajando en la modernización de su ejército y en el fortalecimiento de sus capacidades de reserva. La isla cuenta con alrededor de 200.000 soldados en servicio activo, pero ha ampliado sus fuerzas de reserva para poder movilizar a miles más en caso de una invasión. Estos soldados de reserva recibirían entrenamiento en tácticas de guerrilla y guerra asimétrica, lo que haría que cualquier ocupación de la isla sea un verdadero desafío para las fuerzas chinas. La estrategia del puercoespín también se basa en la disuasión. Taiwán no quiere un conflicto con China, pero sabe que debe estar preparado para defenderse si es necesario. Al hacer que cualquier invasión sea costosa y difícil, espera disuadir a China de intentarlo en primer lugar. Pekín sabe que, aunque podría invadir Taiwán, lo haría a un costo extremadamente alto, tanto en términos de vidas como de recursos. La estrategia del puercoespín es una combinación de defensa física, guerra asimétrica y disuasión. Taiwán está preparada para hacer que cualquier invasión china sea un proceso largo, doloroso y costoso. Número 5. Consecuencias de un ataque a la presa de las Tres Gargantas. La presa de las Tres Gargantas es, sin duda, una de las piezas más importantes de la infraestructura de China. No solo proporciona energía hidroeléctrica a millones de personas, sino que también regula el flujo del río Yangtze, previniendo inundaciones y asegurando el suministro de agua en vastas áreas agrícolas e industriales. Sin embargo, en un escenario de guerra, esta imponente estructura se convierte en un objetivo altamente estratégico. Taiwán lo sabe, y aunque no posee armas nucleares, tiene la capacidad de lanzar un ataque devastador sobre la presa, lo que podría alterar el curso del conflicto con China de una manera catastrófica. El ataque a la presa de las Tres Gargantas es una medida extrema que Taiwán considera solo como una opción de último recurso. Destruir una infraestructura de tal magnitud tendría consecuencias devastadoras. Al colapsar, liberaría una inmensa cantidad de agua, creando una ola gigantesca que se desplazaría a lo largo del río Yangtze, arrasando ciudades enteras en su camino. Las principales ciudades en la trayectoria de la inundación incluyen Wuhan, Nanjing y Shanghái, algunas de las metrópolis más pobladas y económicamente vitales de China. Las consecuencias inmediatas de este ataque serían la pérdida de millones de vidas y la destrucción de infraestructura vital para el funcionamiento de China. Además de las pérdidas humanas, los efectos en la producción agrícola y la industria serían incalculables. Se estima que aproximadamente 2/3 de la producción de arroz de China serían arrasados,
lo que llevaría a una crisis alimentaria en una nación que alimenta a más de 1.400 millones de personas. Además, la destrucción de centros industriales clave en las ciudades afectadas provocaría un colapso económico que se sentiría no solo en China, sino en toda la economía global. Un ataque de tal magnitud no solo afectaría a China en términos físicos y económicos, sino que también dañaría seriamente la reputación internacional de Taiwán. Este tipo de ataque sería considerado un crimen de guerra, ya que atentar contra infraestructura civil que afecta a millones de personas está prohibido por las convenciones internacionales. La condena internacional sería inmediata, lo que dejaría a Taiwán aislada políticamente en un momento en el que más necesitaría apoyo. El mayor riesgo de este escenario es la respuesta de China. Pekín ha dejado claro que, si la presa de las Tres Gargantas fuera atacada, respondería con todas las fuerzas a su disposición, incluidas armas nucleares. Las represalias serían brutales, y Taiwán, con su limitado espacio geográfico, no podría escapar a un ataque de tal magnitud. Las ciudades taiwanesas serían devastadas, y la guerra podría escalar rápidamente a un conflicto regional o incluso global, dependiendo de la intervención de otras naciones. A pesar de la gravedad de este escenario, Taiwán ve en el ataque a la presa una medida de disuasión. Saber que puede causar tal destrucción podría hacer que China se lo piense 2 veces antes de lanzar una invasión. Sin embargo, la realidad es que la opción de atacar la presa de las Tres Gargantas solo se consideraría en una situación desesperada, cuando todas las demás opciones hayan sido agotadas y la supervivencia de Taiwán esté en juego. En definitiva, la presa de las Tres Gargantas representa un objetivo estratégico de gran importancia, pero su destrucción desencadenaría consecuencias catastróficas para ambas partes. Un ataque a esta infraestructura sería una de las decisiones más difíciles y peligrosas que Taiwán podría tomar, y las probabilidades de que lo haga son extremadamente bajas, precisamente debido al alto costo que implicaría tanto para ellos como para el mundo. Número 6. La política de una sola China. La política de una sola China es uno de los pilares sobre los que se construyen las tensiones entre Taiwán y la República Popular China. Este concepto ha definido la relación entre ambas naciones desde el final de la Guerra Civil China en 1949, cuando el gobierno de la República de China se refugió en Taiwán tras ser derrotado por las fuerzas comunistas de Mao Zedong. Desde entonces, tanto Pekín como Taipei han afirmado ser el gobierno legítimo de toda China, aunque con enfoques muy diferentes sobre lo que eso significa. Para Pekín, la política de una sola China es clara. Taiwán es una provincia que, tarde o temprano, debe regresar al control de la República Popular China. Esta postura ha sido una constante en la política exterior de China, y cualquier movimiento hacia la independencia formal de Taiwán es visto como una amenaza directa a su soberanía. De hecho, el gobierno chino ha advertido en múltiples ocasiones que cualquier declaración formal de independencia por parte de Taiwán sería considerada una justificación para el uso de la fuerza militar. Por otro lado, Taiwán también ha adoptado la política de una sola China, pero con una visión muy diferente. Para el gobierno de la isla, ellos son el legítimo heredero del gobierno de la República de China, y aunque en la práctica solo gobiernan Taiwán, aún reclaman la soberanía sobre todo el territorio de China continental. Esta situación ha creado un limbo diplomático en el que Taiwán actúa como un país independiente, con su propio gobierno y ejército, pero no es reconocido como tal por la mayoría de las naciones del mundo. Este conflicto de legitimidad ha mantenido a Taiwán en una situación extremadamente precaria en el escenario internacional. A pesar de su gobierno democrático y su próspera economía, solo unos pocos países reconocen a Taiwán como una nación independiente, debido a la enorme influencia diplomática y económica de China. La mayoría de los países, incluido Estados Unidos, mantienen una política de ambigüedad estratégica, en la que no reconocen formalmente a Taiwán como un país, pero mantienen relaciones no oficiales con la isla.
El principal peligro de la política de una sola China es que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un conflicto armado. Pekín ha dejado claro que no tolerará ninguna declaración de independencia por parte de Taiwán, y Taipei, por su parte, ha tratado de mantener un equilibrio diplomático para evitar provocar una reacción violenta de China. Sin embargo, las tensiones están siempre presentes, y cualquier escalada en la retórica o en las acciones de cualquiera de las dos partes podría llevar a una guerra. A pesar de estas tensiones, Taiwán ha logrado mantener su independencia de facto durante más de 7 décadas, gracias en parte al apoyo de aliados internacionales como Estados Unidos y Japón. Estos países no reconocen formalmente a Taiwán como un estado soberano, pero han dejado claro que no permitirán que China invada la isla sin consecuencias. La política de una sola China ha mantenido a Taiwán en un delicado equilibrio, pero también ha garantizado que el conflicto siga latente y que cualquier resolución, pacífica o militar, esté siempre en el horizonte. Número 7. La disuasión diplomática y económica. Además de su poderío militar, Taiwán ha desarrollado una estrategia de disuasión que va más allá de las armas y los soldados, la disuasión diplomática y económica. Esta estrategia ha sido fundamental para mantener a China a raya y asegurar el apoyo de la comunidad internacional en su lucha por la independencia de facto. Aunque no todos los países reconocen oficialmente a Taiwán como un estado soberano, muchos tienen un interés económico y estratégico en su estabilidad. Taiwán ha logrado mantener relaciones diplomáticas no oficiales con muchas de las principales potencias del mundo, incluidos Estados Unidos y Japón. Estas relaciones no solo se basan en la defensa militar, sino también en los lazos económicos. La isla es uno de los principales actores en la producción de tecnología avanzada, especialmente en la industria de los microchips, lo que la convierte en un socio comercial indispensable para muchas naciones. El escudo de silicio, como se le llama a la importancia de Taiwán en la industria de microchips, ha jugado un papel crucial en su disuasión económica. Estos diminutos componentes son fundamentales para prácticamente todas las industrias tecnológicas del mundo, desde la fabricación de teléfonos inteligentes hasta los sistemas de defensa militar. Cualquier interrupción en la producción de estos chips tendría consecuencias desastrosas para la economía global, lo que garantiza que muchos países estén dispuestos a apoyar a Taiwán en caso de un conflicto con China. Además de los microchips, Taiwán también ha invertido en diversificar su economía, fortaleciendo sectores como la biotecnología, las energías renovables y la inteligencia artificial. Esta diversificación ha hecho que Taiwán sea menos vulnerable a las fluctuaciones en un solo sector y le ha permitido establecer relaciones comerciales más fuertes con otros países. Al ser un jugador clave en estas industrias emergentes, Taiwán ha conseguido posicionarse como un socio valioso en la economía global. En el ámbito diplomático, Taiwán ha adoptado una postura cautelosa. Aunque el gobierno de la isla ha mostrado interés en ser reconocido formalmente como un estado independiente, también sabe que un movimiento de este tipo podría provocar una reacción violenta por parte de China. Por ello, ha preferido fortalecer sus lazos con otros países a través de relaciones comerciales y diplomáticas no oficiales. Estas relaciones han sido fundamentales para asegurar el apoyo internacional en caso de un conflicto con Pekín. La disuasión diplomática y económica de Taiwán también se basa en el principio de la interdependencia. Al ser un socio económico tan importante para muchas naciones, cualquier ataque contra la isla afectaría directamente a la economía de esos países, lo que les da un incentivo para defenderla. Esta interdependencia ha sido una de las principales razones por las que muchos países están dispuestos a apoyar a Taiwán, aunque no lo hagan de manera oficial. En resumen, Taiwán ha sabido jugar sus cartas en el escenario internacional, utilizando tanto la diplomacia como la economía para asegurar su supervivencia. Aunque la amenaza de una invasión china sigue presente, la disuasión diplomática y económica ha demostrado ser una estrategia eficaz para mantener a China a raya.
Con una economía robusta y una red de aliados internacionales, Taiwán continúa navegando en un entorno geopolítico altamente volátil, confiando en que su valor económico y estratégico sea suficiente para garantizar su seguridad. Solo un equilibrio perfecto entre defensa y diplomacia mantiene a Taiwán en pie, pero ¿por cuánto tiempo más?